Durante siglos, se nos ha contado que las grandes civilizaciones de América, los mayas, los aztecas y los incas, surgieron de manera aislada, independientes del resto del mundo. Que sus conocimientos, sus dioses, sus monumentos y su sabiduría nacieron aquí, sin contacto alguno con las antiguas culturas del otro lado del océano. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? Imagina por un momento que el origen de estas civilizaciones no fuera simplemente local, sino que estuviera conectado con uno de los eventos más antiguos y trascendentales de toda la Biblia, el diluvio universal. Sí, el mismo diluvio del que habla el libro del Génesis, ese momento en que la humanidad fue barrida por las aguas y solo Noé y su familia sobrevivieron para comenzar de nuevo. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. ¿Y si algunos descendientes de Noé llegaron hasta América? Los incas, por ejemplo, hablaban de un dios creador que vino del cielo, Viracocha, quien trajo vida, orden y civilización después de una gran destrucción causada por las aguas. ¿No suena eso sorprendentemente familiar? ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartan un relato tan parecido? ¿Será una simple coincidencia o el eco lejano de una historia verdadera que fue contada de diferentes formas en distintas partes del mundo? Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que los incas, los mayas o los aztecas podrían estar conectados con los antiguos descendientes de Noé? ¿O todo esto es solo mito y casualidad? Escribe en los comentarios lo que piensas. Este misterio ha estado enterrado por siglos, pero hoy, juntos, lo vamos a desenterrar. Hace miles de años, según uno de los relatos más antiguos y poderosos de la humanidad, el mundo se encontraba sumido en una oscuridad profunda. No era una oscuridad de tinieblas físicas, sino de corazones corrompidos. La violencia, la injusticia y la maldad se habían multiplicado tanto que, según el libro del Génesis, Dios miró la tierra con tristeza y tomó una decisión drástica: reiniciar la historia de la humanidad. Aquí es donde aparece una figura clave: Noé, un hombre justo entre generaciones caídas. Mientras el mundo se entregaba al caos, él caminaba en integridad, y fue precisamente a él que Dios le habló. Le dio una advertencia y una misión: construir un arca gigantesca, porque un gran diluvio vendría a purificar la tierra. Piensa en eso por un instante: un hombre construyendo un barco enorme en medio de tierra seca, mientras todos lo llamaban loco. ¿Cuántos habrán reído de él? ¿Cuántos habrán escuchado su mensaje y lo ignoraron? Pero el agua llegó. Las lluvias cayeron durante 40 días y 40 noches, y las fuentes del abismo se abrieron. Todo lo que respiraba fuera del arca pereció. Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos, sobrevivieron. Junto a ellos, una pareja de cada especie de animal, resguardados en esa enorme embarcación flotante. Y así, cuando las aguas finalmente bajaron, la humanidad comenzó de nuevo. Pero aquí surge una pregunta que pocas personas se hacen: ¿a dónde fueron los hijos de Noé después del diluvio? La Biblia nos dice que sus descendientes se dispersaron por toda la tierra. Desde las llanuras de Sinar, donde intentaron construir una torre para alcanzar el cielo, hasta los rincones más remotos del planeta. Fue entonces cuando Dios confundió sus lenguas en Babel y los obligó a esparcirse. La humanidad se dividió en pueblos, culturas y naciones. Algunos estudiosos creen que de Jafet descendieron los pueblos europeos y parte de Asia, de Cam, ciertas regiones de África, y de Sem, las naciones semitas del Medio Oriente. Pero, ¿y América? ¿Es posible que algunos linajes hayan cruzado océanos o tierras congeladas y llegaran al continente americano? ¿Podrían las civilizaciones como los mayas, aztecas e incas ser ramas lejanas de este mismo árbol ancestral? ¿Y si el relato del diluvio no es solo una historia bíblica,
sino una memoria compartida que llegó a distintas culturas con diferentes nombres y formas. Es aquí donde el misterio se intensifica. Porque si el diluvio fue real, entonces todos, de algún modo, podríamos ser descendientes de Noé. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el diluvio de Noé ocurrió realmente? ¿Y piensas que algunos descendientes suyos pudieron llegar hasta América y dar origen a las culturas precolombinas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu opinión es parte fundamental de esta investigación colectiva. Esto apenas comienza. Después del gran diluvio, cuando las aguas retrocedieron y el arca de Noé descansó sobre los montes de Ararat, la humanidad tenía una nueva oportunidad. Noé y su familia eran los únicos sobrevivientes, y desde ellos nacerían los nuevos pueblos que poblarían toda la tierra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se multiplicaron, y con el tiempo sus descendientes comenzaron a establecerse en diferentes regiones. Sin embargo, al principio, todos hablaban una sola lengua. Había unidad, pero también arrogancia. Según el capítulo 11 del libro de Génesis, los hombres decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Una obra gigantesca que no era solo una hazaña arquitectónica, sino un acto de orgullo colectivo. Hagámonos un nombre y no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra, decían. Querían desafiar a Dios, querían hacerse eternos por sus propios méritos. Pero Dios descendió, confundió su lengua y detuvo el proyecto. Ya no podían entenderse. La comunicación fue quebrada y con ella la unidad. Fue así como los pueblos se dispersaron por todos los rincones del mundo en lo que muchos consideran el punto de partida de las grandes civilizaciones. Y aquí aparece la gran incógnita. ¿A dónde fueron exactamente esos pueblos? ¿Algunos pudieron haber llegado hasta América? Muchos investigadores modernos creen que sí. Existen hipótesis que plantean que pueblos antiguos, descendientes de Noé, pudieron haber migrado desde Oriente Medio o Asia, cruzando regiones como Siberia y llegando al continente americano por el estrecho de Bering, una franja de tierra congelada que habría existido durante la última edad de hielo. Otros sostienen que civilizaciones enteras, guiadas por antiguos conocimientos náuticos o incluso por intervención divina, cruzaron los océanos mucho antes de lo que se cree en la historia oficial. Sea por tierra o por mar, la pregunta sigue viva. ¿Pudo parte de esa dispersión bíblica haber alcanzado los Andes, las selvas mesoamericanas o los altiplanos donde surgieron los mayas, aztecas e incas? Curiosamente, muchas culturas indígenas americanas comparten mitos sobre grandes migraciones, tiempos de confusión y hasta leyendas sobre un pasado en el que todos hablaban el mismo idioma antes de una ruptura misteriosa. ¿Coincidencia o evidencia de una memoria ancestral compartida? ¿Y tú, qué piensas? ¿Es posible que la Torre de Babel y la confusión de lenguas sean parte de la historia de todos nosotros, incluyendo los pueblos originarios de América? ¿Crees que la dispersión postdiluviana pudo haber llegado mucho más lejos de lo que nos han enseñado? Déjamelo en los comentarios. Este misterio no se resuelve solo, se reconstruye con cada idea, con cada voz, con la tuya también. Mucho antes de que los conquistadores pusieran un pie en los Andes, mucho antes de que existiera una palabra escrita en lengua española en esta parte del mundo, los incas ya contaban una historia antigua, una historia de agua, de destrucción y de un nuevo comienzo. Según las tradiciones orales, recopiladas por cronistas como Garcilaso de la Vega y Pedro Sarmiento de Gamboa, los incas creían que hubo un tiempo en que el mundo fue completamente destruido por un gran diluvio. Lo llamaban Unu Pachacuti, una expresión que significa literalmente revolución del agua o cataclismo del agua. En esa época remota, los hombres habían perdido el camino, vivían en el caos, en el desorden, en la violencia. Entonces, el dios supremo Viracocha decidió limpiar la tierra.
Las aguas lo cubrieron todo, las montañas desaparecieron, las ciudades fueron barridas. Solo unos pocos sobrevivieron, escondidos en cuevas, en cumbres sagradas, o salvados por intervención divina. Después del diluvio, Viracocha descendió del cielo, caminó entre los hombres, les enseñó a vivir en paz, a construir, a sembrar, a adorar. Un Dios civilizador, un restaurador del orden, un maestro venido de lo alto. ¿No te suena esto increíblemente familiar? El Génesis nos habla de un Dios que purificó el mundo con un gran diluvio y que luego guió a la humanidad a empezar de nuevo. El mito inca también. Dos historias separadas por océanos, pero unidas por la misma estructura: caída, castigo, destrucción, redención. Y eso no es todo. En el relato bíblico, Noé es elegido por su justicia, se convierte en el guardián de la vida. En el relato andino, Viracocha también elige a unos pocos para preservar la sabiduría, para replantar la semilla de la civilización. ¿Podría tratarse de dos versiones de un mismo recuerdo ancestral, contadas por pueblos distintos, en lenguajes diferentes? ¿Y si los incas, sin acceso a la Biblia, conservaron un fragmento de una historia universal que sus antepasados ya conocían? ¿Cómo explicar las similitudes tan precisas entre el Unu Pachacuti y el diluvio de Noé? ¿Es el mito inca una confirmación paralela de la narrativa bíblica o una simple coincidencia mitológica? Lo más intrigante es que Viracocha no era solo un Dios destructor, sino también un Dios que vino del cielo para restaurar el equilibrio. Caminó por los Andes, enseñó a los hombres y luego desapareció. Prometió volver, tal como otras culturas esperaban el regreso de un Salvador. Ahora te pregunto, ¿crees que Viracocha y el Dios del Génesis podrían tener un origen común? ¿Piensas que el diluvio fue un evento real recordado por todas las culturas antiguas, con diferentes nombres? Escríbelo en los comentarios. La verdad no siempre está en un solo libro. A veces está escrita en las montañas, en las leyendas y en los ecos de nuestros ancestros. Después del diluvio, la humanidad se reinició. Noé, junto a su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, fueron los únicos sobrevivientes. Desde ellos, según la Biblia, nacieron todos los pueblos del mundo. Pero, ¿dónde encajan los incas en esta historia? Según la narrativa tradicional, los hijos de Noé se dispersaron por distintas regiones del mundo. Se dice que Sem fue el padre de los pueblos semitas, hebreos, árabes, Cam, de los africanos y algunas civilizaciones antiguas del sur, y Jafet, de los pueblos europeos y gran parte de Asia. Ahora bien, si todos los seres humanos descienden de esos 3 linajes, es posible que las grandes civilizaciones americanas, como los incas, también estén ligadas a ellos. Aquí es donde entran en juego las teorías alternativas. Algunas de ellas, vistas como controversiales por el mundo académico, plantean que los antiguos pobladores de América no llegaron al continente por casualidad ni fueron completamente aislados. Al contrario, habrían sido parte de esa dispersión postdiluviana, cruzando océanos o migrando lentamente por tierra desde Asia, el Medio Oriente o incluso regiones hoy desconocidas para la historia oficial. Hay quienes sugieren que ciertos grupos indígenas podrían tener vínculos con Jafet debido a características físicas, culturales y lingüísticas compartidas con algunos pueblos asiáticos. Otros, por sus prácticas espirituales o rasgos genéticos particulares, se vinculan con linajes asociados a Cam. Y aunque estas teorías puedan parecer atrevidas, la genética moderna ha comenzado a levantar preguntas inquietantes.
Estudios de ADN mitocondrial han revelado que algunas poblaciones originarias de América presentan rastros genéticos similares a pueblos antiguos del lejano Oriente, incluso con ciertas coincidencias que apuntan a migraciones muy antiguas, posiblemente anteriores a lo que la cronología oficial acepta. Por ejemplo, algunos pueblos andinos comparten marcadores genéticos con poblaciones de Siberia y del sur de Asia. Se han encontrado restos antiguos en América con rasgos morfológicos que no encajan del todo en la narrativa clásica. Y ciertos elementos culturales, como los mitos del diluvio, la veneración a un dios creador y la estructura social, parecen ecos lejanos de una herencia espiritual universal. Entonces, si el ADN nos dice que hubo conexiones antiguas, y si las leyendas nos hablan de dioses que llegaron del cielo después de un cataclismo, ¿no es válido preguntarse si los incas podrían estar conectados con los descendientes de Noé? ¿Y si esta conexión no es solo genética o cultural, sino también espiritual? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los incas podrían descender de Jafet, de Cam, o de un linaje que aún no comprendemos del todo? La genética y la Biblia podrían estar contándonos la misma historia desde ángulos diferentes. Déjamelo en los comentarios, porque quizás, al reconstruir el pasado, no estamos solo hablando de historia, sino de nuestra propia identidad. Hay algo en los Andes que desafía toda lógica. En lo alto de las montañas peruanas se alzan piedras gigantescas, cortadas con una precisión quirúrgica, ensambladas sin mortero, como si hubieran sido derretidas y moldeadas, o trabajadas con una tecnología que ni siquiera hoy podríamos replicar fácilmente. Hablamos de lugares como Sacsayhuamán, Ollantaytambo y, por supuesto, Machu Picchu. Los incas, según la historia oficial, no conocían la rueda, el hierro ni herramientas de corte modernas. Sin embargo, dejaron estructuras que han sobrevivido a terremotos, siglos de erosión y al paso del olvido. ¿De dónde vino ese conocimiento? Muchos arqueólogos dicen que fue resultado de ensayo y error, de ingeniería avanzada para su tiempo. Pero hay otras voces, más antiguas, más silenciosas, que nos cuentan otra historia. Los sabios andinos hablaban en susurros de una civilización anterior. Una cultura antigua, mucho más avanzada, que fue destruida por un gran cataclismo, una inundación, un diluvio, que borró casi todo de la faz de la tierra. Solo unos pocos sobrevivieron, y con ellos fragmentos de sabiduría, cómo leer las estrellas, cómo mover las piedras, cómo conectar con los dioses. Y si esta historia te parece familiar, es porque lo es. En la Biblia también se habla de una generación previa al diluvio, un tiempo en que los hombres vivían cientos de años, y donde había una sabiduría espiritual y tecnológica impresionante. Un tiempo en que caminaban entre ellos figuras como Enoc, quien caminó con Dios y desapareció sin morir. Un tiempo en que habitaban los Nefilim, los gigantes, los héroes de renombre, seres híbridos nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Podría esta civilización perdida de los Andes ser un eco lejano de aquella humanidad antediluviana? ¿Un pueblo que conservó parte de ese saber antes de que las aguas lo borraran casi todo? Hay quienes creen que sí. Las leyendas incas, que hablan de sabiduría llegada del cielo, las construcciones imposibles que desafían las capacidades humanas de su época, y los relatos sobre seres venidos de las estrellas o dioses que bajaron después del cataclismo. Todo esto sugiere que algo se perdió, algo que tal vez no era solo conocimiento humano. Y aquí va la gran pregunta para ti. ¿Crees que los incas heredaron conocimientos de una civilización anterior al diluvio? ¿Es posible que sus raíces se remonten a la misma humanidad que la Biblia describe antes de Noé? ¿Qué papel jugaron Enoc, los Nefilim o aquellos vigilantes en la historia que nunca nos contaron? Escribe tu teoría en los comentarios.
porque quizás las piedras de los Andes no solo guardan historia, sino un secreto que la humanidad lleva milenios tratando de recordar. Cuando pensamos en los pueblos antiguos de América, solemos imaginar un mundo lleno de dioses, mitologías y rituales coloridos. Pero si nos detenemos a observar con más atención la espiritualidad inca, algo sorprendente emerge. A pesar de que el imperio incaico fue vasto y diverso, en el centro de su cosmovisión no había una multitud de dioses caprichosos. Había uno que lo trascendía todo, Viracocha. Viracocha no era simplemente otro dios, era el creador, el que formó el cielo y la tierra, el que dio forma al hombre del barro, el que trajo luz al mundo y enseñó a vivir con justicia. Un Dios invisible, sin imagen, sin templo visible, pero omnipresente. Curiosamente, los incas también adoraban al sol, a quien llamaban Inti, pero Inti no era el creador, sino una manifestación visible de la energía divina. Era el hijo del gran Dios, el símbolo de vida y de poder, pero no el origen de todo. Algunos cronistas españoles, al observar los ritos más antiguos del pueblo andino, quedaron asombrados al notar algo inusual. En muchos de sus templos no había ídolos, no había figuras esculpidas, ni imágenes físicas a las que se dirigieran oraciones. Solo espacios abiertos al cielo, a lo invisible, al eterno. ¿Te resulta familiar? En la tradición hebrea, el Dios de Abraham también es invisible. No se representa con imágenes, no habita en ídolos, es uno, creador del universo, y exige una relación directa, espiritual, profunda. Podría ser que los incas, en su forma más pura y antigua de adoración, tuvieran una fe cercana al monoteísmo, un eco de una sabiduría más antigua, anterior a la corrupción de los cultos idolátricos. Una memoria espiritual que se mantuvo viva en los Andes mientras se perdía en otras partes del mundo. Hay estudiosos que creen que sí. La figura de Viracocha guarda tantas similitudes con el Dios bíblico que algunos se preguntan si no estamos viendo dos versiones del mismo principio universal. El Dios que crea al hombre, que juzga cuando se aparta del camino, que restaura después de la destrucción, que promete volver. Entonces, ¿era la fe inca una forma de monoteísmo disfrazado por los siglos? ¿O simplemente una coincidencia mística que revela cómo distintas culturas, aisladas por océanos, llegan a una verdad parecida? ¿Y tú, crees que los incas adoraban a un solo Dios, como los hebreos? ¿Piensas que Viracocha e Inti tienen conexiones profundas con la espiritualidad bíblica? ¿Podría esto ser prueba de una herencia espiritual que viene desde los días de Noé? Déjalo en los comentarios, porque tal vez la verdad espiritual de la humanidad no está tan dividida como nos han hecho creer. Tal vez todos estamos recordando al mismo Creador, solo que con distintos nombres. A lo largo de este viaje, hemos recorrido dos mundos, el mundo de la Biblia y el mundo de los incas. Dos culturas separadas por miles de kilómetros por océanos, idiomas, costumbres, y sin embargo, conectadas por algo más profundo, por la historia, por el espíritu, por la memoria. Ambas hablan de un gran diluvio que destruyó a la humanidad. Ambas mencionan a un creador supremo que decide purificar la tierra. Ambas nos presentan a un Dios que baja del cielo para restaurar el orden, enseñar a los hombres, y luego desaparecer. Entonces, ¿y si no estamos hablando de historias diferentes, sino de una misma historia contada en distintos idiomas? La idea puede parecer arriesgada, pero también es profundamente hermosa. Imagina que la humanidad, en sus orígenes, compartía una verdad común, una conexión directa con lo divino, una experiencia tan fuerte, tan traumática y tan sagrada como el diluvio, como el juicio, como la redención, que quedó grabada en el alma colectiva. Y aunque los pueblos se dispersaron, por mandato divino, por necesidad o por destino, esa memoria espiritual viajó con ellos. Pero con el paso del tiempo, esa memoria se fragmentó.
Unos la contaron con tablas sagradas, otros con piedras. Unos la transmitieron por escritos inspirados, otros por cantos, tejidos y mitos orales. Y aún así, los elementos esenciales quedaron ahí: el juicio divino, el renacer después del caos, la promesa de un retorno, la búsqueda de lo sagrado. Esto nos lleva a una pregunta que va más allá de la arqueología o la religión. ¿Y si todos los pueblos del mundo están intentando recordar la misma historia olvidada? Una memoria espiritual global. Un eco que resuena en todas las culturas, desde los sumerios hasta los mayas, desde los hebreos hasta los incas. Una historia que no pertenece a una sola nación, sino que vive en lo más profundo del alma humana. Tal vez por eso encontramos mitos casi idénticos en lugares que jamás se cruzaron. Tal vez por eso sentimos, al escuchar estas leyendas, una extraña sensación de familiaridad, como si ya las conociéramos, como si en algún rincón de nuestro ser las estuviéramos recordando. Y ahora quiero que seas tú quien cierre este capítulo. ¿Crees que la Biblia y las leyendas andinas podrían estar contando la misma verdad espiritual? ¿Piensas que toda la humanidad guarda dentro de sí una misma historia antigua, que solo ha sido narrada con diferentes palabras? Escribe tu reflexión en los comentarios, porque este canal no solo busca respuestas, también quiere escuchar tu voz. Y quién sabe, tal vez juntos, entre todos, podamos reconstruir una historia que nos une más de lo que imaginamos. Durante siglos, el origen de los pueblos americanos fue envuelto en niebla. ¿De dónde vinieron realmente los primeros habitantes de América? ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Y qué secretos guarda su sangre? Con los avances de la genética moderna, muchas de esas preguntas están comenzando a recibir respuestas, aunque algunas no encajan del todo en la narrativa tradicional. Estudios recientes sobre el ADN mitocondrial, que se transmite de madre a hijo, y sobre los cromosomas Y, heredados por línea paterna, han revelado patrones sorprendentes. Se ha confirmado que gran parte de los pueblos originarios de América tienen conexiones con antiguos grupos humanos del este de Asia, lo cual apoya la teoría del cruce por el estrecho de Bering. Pero aquí es donde todo se vuelve más interesante. Además de esos vínculos esperados, han aparecido rastros genéticos parciales que conectan a algunas poblaciones indígenas con linajes más cercanos al Oriente Medio y al sur de Asia. ¿Cómo es posible? Algunos científicos plantean que existieron migraciones prehistóricas más complejas de lo que se pensaba, incluyendo rutas marítimas que habrían permitido contactos entre continentes mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Otros afirman que ciertos marcadores genéticos, presentes en pequeñas proporciones, podrían ser huellas residuales de una dispersión global postdiluviana, como la que narra la Biblia después del episodio de la Torre de Babel. Además, la genética ha revelado que algunos pueblos antiguos de América tenían una diversidad genética sorprendente, difícil de explicar por migraciones simples. Esto ha llevado a algunos investigadores independientes a sugerir la existencia de orígenes múltiples y de contactos con civilizaciones perdidas que aún no comprendemos. Sin embargo, hay algo que debemos recordar: la ciencia también tiene límites. Por más avanzadas que sean las tecnologías de secuenciación, el ADN solo puede decirnos parte de la historia. No puede explicar del todo las leyendas, no puede medir la fe, y no puede captar aquello que vive más allá del código genético, la memoria espiritual, los mitos compartidos, los símbolos que cruzan culturas. Y es justamente ahí donde lo inexplicable comienza a tomar forma. Porque cuando la ciencia encuentra un muro, es el misterio quien abre la siguiente puerta. Entonces, te pregunto a ti, ¿crees que los rastros genéticos encontrados en América podrían ser prueba de una conexión antigua con los pueblos bíblicos?
¿Es posible que nuestros orígenes estén más mezclados y más sagrados de lo que la historia oficial nos dice? Déjamelo en los comentarios, porque entender de dónde venimos también puede ayudarnos a entender quiénes somos realmente. Después de todo lo que hemos explorado juntos, después de sumergirnos en las leyendas de los incas, en los relatos bíblicos, en la ciencia y en la memoria espiritual de la humanidad, una pregunta sigue latiendo con fuerza. ¿Y si el origen de los incas no fuera solo una cuestión de arqueología, sino también de espiritualidad? Tal vez no se trate simplemente de saber qué piedra fue colocada primero, sino de entender quiénes éramos antes del olvido y qué verdad aún vive en nuestro interior, esperando ser recordada. Porque cuando comparamos las historias que nos dejaron los antiguos, ya sea en papiros, códices, muros de piedra o relatos orales, descubrimos que todas parecen hablar del mismo dolor, del mismo juicio, del mismo renacer. El diluvio, la dispersión, el Dios que desciende del cielo, el retorno prometido, están en la Biblia, están en los Andes, están en la sangre, están en el alma. Y si eso es así, entonces no somos huérfanos históricos. Somos hijos de una historia profunda, sagrada, compartida. Una historia que quizás no comenzó con la conquista, ni con los imperios, sino con una familia flotando sobre las aguas, y con un Dios que decidió dar al mundo una segunda oportunidad. Tal vez tú y yo también seamos parte de esa oportunidad. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que existe una conexión ancestral entre la Biblia y las civilizaciones americanas? ¿Sientes que todos los pueblos antiguos podrían estar recordando la misma historia, cada uno con sus propias palabras? Déjalo en los comentarios. Tu opinión es valiosa. No estás aquí por casualidad. Y si llegaste hasta este punto del video, tal vez en el fondo ya lo sabías. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo viaje.